Buenos días, señor presidente, subsecretario. Buenos días, licenciado. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, me gustaría destacar una investigación que realizó nuestro investigador en Diario Basta, Ricardo Sevilla, que se publicó en esta semana, referente a un contrato que recibió el expresidente Vicente Fox por salvoconducto de terceros. Este contrato fue para una empresa que se denomina Centro Hospitalario MAC, que se lo da precisamente Petróleos Mexicanos a un personaje vinculado a su hijo, al hijo de Vicente Fox, al hijastro de hecho, a Manuel Bribriesca Sagún, que tiene una empresa cuyo socio es Miguel Isaac Coubé, algo así, Cobran. En consecuencia, presidente, me gustaría preguntarle si usted tenía conocimiento de esta adquisición directa que se dio por parte de Pemex para esta empresa para distribuir insumos médicos en Monterrey y si en dado caso, presidente, de que no tuviese conocimiento, usted consideraría que el expresidente Fox tiene ciertos vínculos aún en el gobierno federal, en este caso desde la torre de Pemex. ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo esta adjudicación no tuvo un proceso público, no se dio una licitación pública y de hecho en la investigación que se realiza algunos funcionarios de Pemex argumentan y esgrimen que por instrucciones de altos mandos se tenía que dar esta adjudicación. Sería mi primera pregunta, presidente. Gracias. Pues no tengo conocimiento sobre este posible contrato. Seguramente se va a informar. Quiero comentar de que nosotros no tenemos enemigos. No es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Cedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos. Ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre. Nunca estuve de acuerdo con la política de Salinas, ni de Cedillo, ni de Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto. Entonces las diferencias son de orden político, no en lo personal. Yo no odio. Lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica benefició a minorías, auspició la corrupción y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Ese es el fondo del asunto. Y esto lo he dicho desde hace bastante tiempo. ¿De qué acuso a Salinas? Pues de haber entregado los bienes de la nación, empresas, bancos, minas, las tierras ejidales a particulares y de manera precisa
y esto para los jóvenes, a sus allegados, porque quiso construir, crear una nueva oligarquía, un grupo compacto. Y a los jóvenes podría decirles que busquen cómo se ahondaron, se profundizaron las desigualdades con esa política de Salinas, cómo unos cuantos, una minoría, se hizo inmensamente rica mientras se empobreció a la mayoría del pueblo, con datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Existen estos elementos. En la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, publican una lista. Cuando entró Salinas, había una sola familia mexicana con más de $1,000 millones de capital. Cuando terminó Salinas, ya eran 24 multimillonarios mexicanos con más de $48,000 millones. Y la mayoría de ellos se había beneficiado o con un banco o con una empresa pública. Por eso yo le llamo el padre de la desigualdad moderna. En el caso de Zedillo, entre otras cosas, ¿por qué tenemos diferencias? Y esto también para los jóvenes, porque ante una crisis que provocó el mismo gobierno, una crisis económica financiera que se dio cuando termina Salinas y empieza Zedillo. Ante esa crisis, en vez de rescatar al pueblo, deciden rescatar a los de arriba, a los mismos que se habían beneficiado con la política entreguista de Salinas, a las grandes empresas, a los bancos, y convierten las deudas privadas de estas corporaciones en deuda pública. Y de ahí surge el llamado FOAPROA. En vez de rescatar a los de abajo, rescatar a los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, se rescató a los de mero arriba y se dejó esa deuda que en términos generales significa 3 billones de pesos que la vamos a tener que seguir pagando todavía en nuestra generación, y es posible que se herede a las nuevas generaciones. Esa es mi diferencia. ¿Cuál es mi diferencia con Fox de fondo? Pues que engañó a millones de mexicanos de que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo, siguió aplicando el salinismo como política, al grado que su secretario de Hacienda había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas. Y claro que no hubo ningún cambio. Siguieron las privatizaciones
de Salinas, de Zedillo, y para colmo, después de que se logra hacer a un lado al PRI, décadas de lucha de mucha gente, de todas las corrientes del pensamiento, porque era una lucha que venía de opositores de derecha, de opositores de izquierda, para hacer a un lado al partido único, al partido de Estado. Él traiciona ese movimiento y al final, en vez de respetar la voluntad del pueblo, participa, encabeza el operativo de fraude cuando nos roban la presidencia de la República. Pero además, él lo confiesa. Hay testimonios, declaraciones de él, en donde dice, claro que participé. ¿Cómo iba yo a dejar que un loco llegara a la presidencia? Claro que cargué los dados a su estilo. ¿Quieren ver cuál es su estilo? Porque no ha cambiado. Y no sé si genio, pero figura así hasta la sepultura. Pon ayer sobre qué habló ayer o antier. Que es lo mismo de Denise Dresser y de Carmen Aristegui, de Lore de Mola, pero hay algo en especial que me da risa, porque hasta eso no es tan aburrido. No bosteza uno leyendo sus textos. Ahora me voy a acordar, pero de ayer o antier, pero si se ve este texto con lo que decía hace 15, 20 años, yo creo que fue por lo de la visita a Sinaloa. O algo que de estas cosas comentadas. Creo que fue algo que puso Elizabeth el miércoles, ayer. ¿Sobre qué se trató ayer el ¿Quién gira en las mentiras? Bueno, eso es Fox, ¿no? Calderón, pues imagínense el nivel de inmoralidad, porque él sabe perfectamente que no ganó la presidencia, pero agréguese
que de manera irresponsable, sin tener un diagnóstico, sin saber lo que estaba sucediendo y sin pensar que la paz es fruto de la justicia, entrando, declara una guerra a la delincuencia organizada. Bueno, hasta se pone chaleco militar. Ándales. Tren Maya, sí. Pero vean el texto. Esto es lo que pasa por hacer las cosas con las patas. Marranadas, puras marranadas. Tren Maya, juez federal ordena suspensión definitiva de obras en tramo. Pero lo de arriba es característico de Fox, pues lo describe muy bien. Entonces, ¿ustedes creen que yo tengo odio hacia Fox? No, para nada. Le debe dar pena a la gente que votó por él, porque mucha gente pensó de que iba a haber un cambio, ¿no? Y siguió con lo mismo. Y con el agravante de que dirige un fraude electoral luego de que él llega a la presidencia por un movimiento democrático opositor. Se convierte en un traidor a la democracia. Y el caso de Calderón, pues ya lo hemos comentado, él sabe que no gana, no permite que se cuenten los votos, el voto por voto, casilla por casilla, hace acuerdos con todos, hasta con gente impresentable. Es el haya sido como haya sido. Además, nos induce a esta confrontación con tanto sacrificio, con tantos muertos. Y luego, pues, le ayuda también a Peña, se entiende perfectamente con Peña porque pues ya había un acuerdo, le deja hasta comprado el avión presidencial y aparece, se va descubriendo de que todo esto de la guerra contra el narcotráfico pues era una pantalla, era una simulación, porque tenían acuerdo con uno de los grupos, algo que era muy común de proteger a un grupo y combatir a los demás. Cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud, pintar la raya, definir con claridad las fronteras. Aquí está la delincuencia, aquí está la autoridad. No voy a proteger a unos para combatir a otros. No, el que comete un delito tiene que ser castigado, cero impunidad y nada de componendas. Entonces,
Ahora con lo de García Luna, se ha quedado callado, y no solo él, sino los que lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron. Me llama la atención que cuando sale el tema de García Luna, Ciro Gómez Leiva y otros se enojan. ¿Dónde está la capacidad para rectificar? ¿Por qué la autocomplacencia? Y el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Acaban de resolver, me llamó la atención, lo de una denuncia muy publicitada de unos esposos divorciados que acusaban, la señora acusaba de maltrato, y bueno, ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó 6 meses. O sea, el proceso judicial. Y lo de García Luna ya lleva años. Está rarísimo que no tienen información. ¿Por qué tanto tiempo? Entonces, esa es de las diferencias con Felipe Calderón. Estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres, como se demuestra con los altos niveles, índices de letalidad en enfrentamientos. Claro que estoy en contra de él. Y en el caso de Peña Nieto, pues estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó. Pero de ahí a que yo les tenga odio, no. Si me encontrara yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, ¿sí? A lo mejor lo saludaría, a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente. Pero en lo personal es otra cosa. ¿Cómo? Ah, sí, ¿cómo no? Es distinto completamente, es muy distinto. O sea, un familiar de un delincuente, ¿sí? Si no está enjuiciada, y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto. Miren, en la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere su madre, se le puede permitir ir al velorio. Esas son cosas mayores. Las mamás
los hijos. Eso no lo van a entender nunca. Y además, no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso. Tiene el pensamiento conservador mucha carga de odio. Para ellos no hay el perdón, aunque sean católicos, en su pensamiento. Y es, como lo dijo el escritor, Moreno, quemarlos en la plaza. Así piensan. Son muy dogmáticos, muy fanáticos. No le tienen amor al pueblo. Y bueno, pues yo los respeto, pero yo no quiero ser como ellos. Es también lo de la ambición al dinero, la ambición a lo material. A mis hijos, a la gente que quiero, a quienes me quieren, ¿qué les aconsejo? Aléjense lo más que puedan de esas ambiciones. Controlen esas tentaciones, que no les domine el dinero, que no les domine el poder, no tengan tanto apego ni al dinero ni al poder. Se puede ser feliz de otra manera y hay que amarnos. Y me encuentro a una persona mayor, como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante. Ese es el principal tribunal. Puede uno tomarse fotos. Pues imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel. No exagero, pero debo ser uno de los más fotografiados. No es para presumir de México, porque donde quiera que voy, foto, foto, foto. Ahora fui a Chihuahua, allá a Guadalupe y Calvo. Llegamos, aterrizó el helicóptero y estaba todo el pueblo. Y saludo uno por uno y foto, 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 familias completas. El Atascadero se llama, del municipio de Guadalupe y Calvo. Y niños y jóvenes. Y yo pensando en la construcción del camino, en las escuelas, en el futuro para esos niños, para esos jóvenes, para que no sean enganchados, que no sean semillero, para que no siga habiendo
delincuencia. Pero esos que alguno de ellos podría tomar el camino de las conductas antisociales, se los come uno a besos de su bondad, de sus buenos sentimientos. Entonces creo en eso. Entonces, si se forman jóvenes y llegan a ser adultos en la esfera del individualismo, lo que yo les hablaba de una señora que escuché hace poco diciendo de que el apoyo a los adultos mayores, la pensión, los vuelve flojos y que es mejor ponerlos a trabajar, como si no hubiesen trabajado toda su vida y merecieran vivir con un poco de holgura en el último tramo de la existencia. Imagínense una gente trabajando, que los hay, después de los 70 años, el organismo, la naturaleza, no lo olvidemos, ya no es lo mismo. Y por necesidad muchos trabajan y otros que pues le tienen mucho amor al trabajo. Hay un dato, no sé si se pueda demostrar, de que en Pemex precisamente los trabajadores no se quieren jubilar. Y pregunté, ¿por qué? Porque no les pagan todo completo, porque cuando están en activo tienen compensaciones o tienen otras prestaciones que una vez que se jubilan se les quitan. Y me dicen, no, en el caso de Pemex, no se quieren ir porque incluso hay estadísticas, hay datos de que cuando se retiran ya no se sienten del todo bien y que el trabajo los mantiene vivos y sus amigos de trabajo, y son otras circunstancias. Bueno, pero ese es el que quiere trabajar. Pero que también se tenga el derecho de decir, ya trabajé y quiero retirarme. Eso se aplica en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El avance, desde mi punto de vista, más importante conseguido en los países europeos fue el establecimiento del estado de bienestar, que tuvo que ver mucho con el avance económico, político, hegemónico de la Unión Soviética, que Europa tenía que definir una política social para contrarrestar lo que se estaba haciendo en los países de la Unión Soviética. Y así se creó lo del estado de bienestar, que significa que una persona, cuando llega a una determinada edad, ya tiene una pensión, pero no una poca cantidad, sino una considerable cantidad de recursos como para vivir con holgura en los últimos años de su vida. Y de ahí surgió
también lo del derecho a la salud y el derecho a la educación pública gratuita. Y ese es también nuestro ideal como política pública. Pero la señora que no es una marciana, sino que así piensa muchísima gente, sostiene que el dar esa pensión es innecesario o que fomenta la flojera, porque también en el pensamiento conservador el pobre no trabaja y por eso es pobre o son flojos. Eso no tiene ninguna justificación en nada. Ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Si el mexicano fuese flojo, no saldría adelante en ningún lado. ¿Y cómo se van allá? Y este año es posible que nos manden 60,000 millones de dólares. Es el principal ingreso, la principal fuente de ingresos que tiene el país. 60,000 millones de dólares. Estamos hablando de 1.200.000 millones de pesos al año, abajo. 1.200.000. Los programas sociales nuestros, pues en general debemos de estar los directos en 600,000, la mitad. Entonces, ¿qué flojos van a ser? Al contrario, el pueblo de México es muy trabajador. Más que una gente con un pensamiento conservador, pues eso no se lo va a quitar de la cabeza tan fácilmente, aunque estén viendo ahí a sus trabajadoras domésticas que están trabajando día y noche en el campo, a sus trabajadores. Ellos llegan, algunos, sus trocas, sombrero tejano, camisa de cuadro, sus botas, cinturón piteado, se bajan un rato de la camioneta, revisan cómo están los potreros, cómo está el ganado, se vuelven a subir al café y hablar de que qué barbaridad, qué flojos son los trabajadores. Gracias, presidente. Pero es interesante el tema, o sea, sobre el no odiar a nadie. Y yo les recomiendo a los que les interesa el tema que lean a
León Tolstoy. Un día voy a dar a conocer una bibliografía, porque no necesariamente tiene que ser Lenin o Hitler para la formación. Los grandes escritores nos dejaron muchas enseñanzas. Tolstoy decía, solo siendo bueno podemos ser felices. Y escritor de lo mejor del mundo. Pero si no leemos, simplificamos las cosas y además nos vamos con las fórmulas tecnocráticas, con los tecnicismos, pues nunca vamos a poder entender la realidad y entender a otros, comprender por qué se piensa de otra manera. Pero bueno, ya nos fuimos. Gracias, presidente. Y en